Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. Estamos muy contentos y entusiasmados en esta tarde de poder recibir a nuestros conferencistas en esta séptima sesión del Seminario Internacional Educación Básica en Contextos Interculturales. Esta es una actividad que se genera desde la Universidad Autónoma de Querétaro, de manera particular desde la licenciatura en Educación y Mediación Intercultural. Y este programa tiene su base en la Facultad de Filosofía de la UAC y también es una actividad que se genera en colaboración con la Fundación Pumproyet Andes, que se encuentra en Cochabamba, Bolivia, y con la red temática de investigación en educación rural, que congrega la participación de muchos docentes a nivel nacional e internacional alrededor de la educación en contextos rurales. Y bueno, en esta séptima sesión de nuestro seminario tenemos el gusto de poder contar con la participación de tres colegas que estarán realizando justamente la presentación el día de hoy. Ellos son Guillem Belmar Viernes de la Universidad de Oregon, también Jeremías Salazar, él es activista e intérprete mixteco, y Eric Campbell de la Universidad de California en Santa Bárbara. Ellos esta tarde van a presentar y compartir con nosotros la conferencia Kimixti Chibi, desarrollando una colección de cuentos ilustrados en el Tunsavi de Mixtepec. Bien, entonces para poder iniciar esta conferencia, cederé la participación a nuestros colegas. Recuerden que ellos tendrán un primer bloque de intervención para poder realizar justamente su presentación y después tendremos el bloque de preguntas y respuestas. Insisto, ustedes pueden ir compartiendo comentarios y preguntas tanto en la transmisión en vivo como en el chat de Zoom. Podemos irlos recuperando o bien la intervención directa cuando lleguemos a la segunda parte de la sesión. Bien, pues adelante, le cedo la palabra a Guillem, que quizás sea quien quiera iniciar y el tiempo es de ustedes. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Te voy a hacer la palabra a Jeremías, que va a iniciar en la presentación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Más Y para adelante. verificar. Sí. Ok. Takuweni tatsabiweni batsini kibichi yakuchaso weni sho lutu kundakani güeyo. Muy buenas tardes, gracias por venir a nuestra presentación y pues queremos platicarles un poquito sobre nuestro trabajo que hemos hecho en el variante de Mixteco de San Juan Mixtepec. En esta presentación vamos a hablar un poquito por qué es importante desarrollar este libro de cuentos, San Sabina Ñuxnúbico, el contexto, en nuestro proyecto de documentación, creando documentos accesibles a la comunidad, el proyecto Kabi San Sabi, llevando al siguiente nivel a Kimi Tsichibi, que es nuestro más reciente trabajo, y las reflexiones. Cuando documentamos, creamos una colección de grabaciones del uso de la lengua. Esto se toma mucho tiempo a transcribir, traducir, a revisar los tonos. Se lleva mucho tiempo, es como una hora para un minuto del habla para hacer este tipo de trabajo. Y para guardar todo este tipo de trabajo, pues se hace muchas veces en lugares donde es como muy desconocido, como la foto que ustedes pueden mirar aquí. Muchas veces, pues, son acervos digitales que es muy limitada a la comunidad, ¿verdad? Entonces, con esa idea, pues, pensamos en otras opciones. Dado que todo ese trabajo que nos ha costado mucho, pues crear otros tipos de herramientas, ¿verdad? Yo lo digo de esa manera para que se hace con la lengua, pues ya no es tan trabajoso, ya que
tenemos todo ya archivado, pues entonces pensamos en pues libritos que se pudiera realmente eh, regalar a la comunidad y que fuera algo que ellos pudieran tener y mostrar a sus hijos o a su familia, ya que muchas personas también pues saben del mixteco, pero ya no lo hablan o que ya no lo han pasado sus padres. Entonces, pues no era tanto tiempo que ya tenemos todo este trabajo archivado. Entonces, decidimos pues hacer cuentos pequeños, ya que también pues estando en el académico, en el instituto académico, pues hay fondos para poder imprimir estos cuentos para que se pudiera compartir con la comunidad. Y también ya una vez teniendo estos cuentos, fácilmente se puede agregar audios, ya que en la línea ahorita pues existen muchos herramientas disponibles que se pueden usar como como Read Along, que creo que todavía no es tan funcional con el Mixteco todavía, pero existe, ¿verdad? Otro también que se llama Storyweaver, donde también tuvimos la oportunidad creo que este trabajito lo hicimos rápidamente porque teníamos muy poco tiempo, pero pues también pudimos compartir algo ahí con el trabajo que hemos hecho. Y pues eso también ayuda porque ya que es muy conocido este Storyweaver. El variante que hemos trabajado se llama San Sabiña Ñu Xnúbico, que es mixteco de Mixtepec, de San Juan Mixtepec, eh, ya que, pues, no sé, también con la idea de descolonizar un poco, pues, nomás tratamos de mantener el Mixtepec. El variante se habla en San Juan Mixtepec, como decía, en Cuxtlahuaca, Oaxaca, México, alrededor de posiblemente 7,000 hablantes. Y aquí pueden mirar un mapa del estado de Oaxaca y la región donde está San Juan Mixtepec. San Sabino Xnúbico, pues no solamente se habla lo que es San Juan Mixtepec, ahorita se habla en otras partes de México, como digamos en Veracruz, en Sinaloa, Baja California. Pero ya como ¿cómo se dice? En mi tiempo de migración, pues ya mi familia llegamos con mi familia hasta California y aquí pueden mirar unos mapas donde pueden mirar que usualmente la comunidad mixteca ahorita se ha migrado mucho en el área de California, ya que existe mucho la agricultura y la comunidad pues trabaja mucho con la agricultura. Y entonces esto cubre casi desde la área de Oxnard, se llama, hasta la área de Watsonville, que son digamos, un promedio de casi 6 horas, 8 horas para recorrer toda esta área. Y ya ha quedado que esta área pues se domina el inglés y el español, pues los hablantes mixtecos también pues han tenido que aprender el español o el inglés, o también los que pues están muy conscientes de la lengua pues han pasado la lengua mixteca a los hijos, entonces los muchos niños también que han tenido esa fortuna pues ya dominan las tres idiomas muy bien. Nuestro proyecto de documentación empezó con esta foto que pueden mirar aquí hacia la esquina bueno, es mi derecha, hacia donde pueden mirar unos estudiantes con unas fichas en la mano, donde empezamos con palabras muy básicas y escuchando los tonos, porque el mixteco, como siendo tonal, pues a veces era un poco difícil de entender si era un tono alto, bajo, medio, ascendiente o descendiente.
Y ya también aquí pueden mirar otras fotos de cómo es el trabajo, ¿verdad? A veces hay que reunirnos en línea para pues planear cómo se va a hacer otros proyectos. Y aquí pueden mirar una foto donde estoy con un tío que tuvimos la oportunidad de grabar, que es una persona muy grande y al poco tiempo de grabarlo pues se nos fue, pero fue una oportunidad muy bonita de poder grabarlo, ya que esa es la idea de ir documentando lo más que se pueda a las personas que siguen teniendo palabras que posiblemente ya no se usan tanto. Como les decía, empezamos en la clase de Field Methods en la Universidad de California, Santa Bárbara, en el 2019-20. Empezamos con la clase como algo muy básico. Yo siendo el consultante de la lengua, pues empezamos a mirar a una lista de palabras, luego nos fuimos a la gramática, luego a la análisis y luego enfoques también como en el discurso, cómo se usa. Eh, También el uso de la lengua, ¿verdad? Algo común. Eh, y pues dentro de todo este trabajo que fuimos pues entendiendo, también fuimos pues escribiendo artículos, teniendo presentaciones, y también pues ya con un poquito más de trabajo desarrollado, pues también ya empezamos a compartir todos estos trabajos con la comunidad, como lo que estamos enfocando, hablando hoy, como los cuentos, ¿verdad? Que empezamos haciendo cuentos muy básicos, como lo que yo sabía, haciendo que yo pues y me fui a los 10 años de la región, entonces fui aprendiendo unos cuentos como muy básicos también. Y pues también de ahí empezamos desarrollando también pues cuentitos pequeños que compartimos con la comunidad y era como algo como blanco y negro con imágenes muy básicas. Y como les decía, yo vengo de un pueblo que se llama Yucunani, que es el distrito, que es perdón, del municipio de San Juan Mixtepec. Y aquí pueden mirar un mapa donde hay posiblemente son como 14 pueblos del mismo municipio, donde fuimos grabando, agregando en el archivo, ¿verdad? Durante estos años del 2022, 2024, 2025, dado que cuando se da la oportunidad de regresar allá y grabar personas de diferentes municipios, y pues ya estamos agregando más y más a nuestro, pues, colección de los pueblos que pues igual hablan del mismo mixteco, ¿verdad? Pero hay, a veces encontramos palabras muy básicas, como digamos a gente diciendo como chacuí, como una A, o en vez de un I de chicuí, ¿verdad? Y pues eso nos da mucho motivación porque encontramos palabras que vienen también desde una comunidad muy lejos, pero también se va compartiendo como una palabra que también no pensé que tuviéramos en nuestra comunidad. Es como chetle y existe en otras comunidades más lejanas, pero también existe en la comunidad de San Juan Mixtepec. Sí, y aquí pueden mirar los trabajitos que fuimos imprimiendo o pues compartiendo digitalmente con toda esta información que hemos ido recaudando. Eh, pues allí pueden mirar como ¿cómo se dice? Como un póster con unas imágenes donde empezamos con un alfabeto básico, ¿verdad? Y ya ahí empezamos a desarrollar otras como un póster donde ya se puede aprender partes del cuerpo y luego ya pueden mirar a un librito también donde pues dice, ¿no? Vamos a colorear, que son palabras básicas como flor, creo que tienen ahí pescado, armadillo, y pues viene con sus tonos y eso también podíamos imprimirlos y compartirlo con la comunidad. Y pues los niños ya
pues creo que eso también les da motivación y ánimo, decir, wow, pues también existe algo en Mixteco y entonces también los padres felices también, ¿verdad? De poder también sentir ese orgullo de su lengua. Y aquí pueden mirar también unos cuentos que fuimos imprimiendo, que es blanco y negro, como les decía, y ya con eso fuimos pues compartiendo con la comunidad, ya con un poco de fondos que podíamos agarrar también de la universidad, pues todo esto nos ayudó, porque pues sí, a veces también dificulta eso, y también a veces pensamos de que cuando no se alcanzaba todos esos materiales, pues usamos también como las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, donde se usa como la palabra del día, donde cada día compartimos una palabra para que la gente pues siguiera pues compartiendo también cómo se dice esa palabra en su región. Y pues se me olvidó mencionarles también de que pues teníamos, perdón, también como la lotería, Mixteco y unos juegos digitales, ¿verdad? Pero pues ya quería mencionarles eso, pero ahora sí vamos a seguir con los más de los cuentos y ya le paso la palabra al profesor Eric. Gracias. Yeah, you're muted, Eric. Muy buenas tardes todos. Como el compañero Jeremías decía, elaboramos varios materiales de la lengua de Mixteco de Yucunani, San Juan Mixtepec. Y hoy la presentación vamos a compartir cómo elaboramos más y llevamos a cabo cómo evolucionó nuestro trabajo con los libros de cuentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como mencionaba Jeremías, ah, his- hicimos como trabajo en los pueblos de la región grabando la voz y también en la clase de Field Methods con Jeremías. Al tener el habla grabada, se usa el programa Elan o hay otros que se usa para transcribir la voz, o sea, audio o video. Entonces se puede escribirlo, transcribirlo, escuchando al audio a la misma vez, traduciéndolo al castellano y si quiere uno a otra lengua, en este caso inglés. Entonces usamos este programa que se ve en la pantalla aquí, es ELAN. Este trabajo de transcripción y traducción, como decía el compañero, sí toma mucho tiempo. El próximo. Entonces, otra parte del trabajo fue estudiar a base de vocabulario básico, los patrones fónicos básicos de la lengua, es decir, un análisis fonológica, que son las consonantes, las vocales, los tonos, todo lo que puede contrastar diferentes palabras en la lengua, para entenderlo bien a base del habla y de los datos verdaderos y poder de allí plasmarlo en una ortografía práctica que pueda ser fácil para usar para miembros de la comunidad o en su celular, en redes sociales y para escribir libros. La meta es de tener una ortografía que sea consistente y también flexible, que se puede cambiar y no está como hecha en piedra. Y también la gente tiene muchas opiniones sobre cómo se debe escribir su lengua, como a lo mejor sabemos, y por eso se puede hacer que uno tenga miedo y escribirla. Y recomendamos que no tenga miedo y que haga el esfuerzo de compartir y avanzar con el trabajo, sabiendo que sí se puede ajustar y consultar con otras personas que están escribiendo la lengua. También hay el tema del tono y si lo vamos a escribir o no, o si se va a escribir con números o con diacríticos sobre las vocales. Y la gente también tiene opiniones a veces fuertes sobre este asunto. Al fin decidimos en nuestra ortografía representar los tonos
para que los que no hablan la lengua todavía lo puedan leer y pronunciar correctamente, sabiendo las normas del sistema ortográfico. Podemos ver a la parte al fondo de la diapositiva, al lado izquierdo, a la izquierda se ve un textito que está escrito sin marcación tonal y a la derecha con marcación tonal. Y se ve un poco más detallado con los símbolos de los tonos a la derecha. Bueno, después de tener la grabación o el cuento ya transcrito con la ortografía práctica y traducido a español o otras lenguas, del programa ELAN que usamos se puede exportar las tiras o las líneas del texto, aparte para tener el texto mixteco por un lado, el español también separado. Y esto se puede exportar en un archivo de TXT, de text, y ponerlo en un procesador de palabra. Y también si uno está trabajando con videos, ya se puede exportar archivo de subtítulos que se puede tocar junto con el video para ver las palabras que se están hablando. O también se puede incrustar los subtítulos dentro del video. Entonces, después de exportar el texto, hay que trabajarlo más y otra vez tallarlo y tallarlo para revisarlo, porque cuando transcribimos en el programa estamos pegados al habla, que ya como sabemos que es fluida, la gente ah, habla y decide que quería decirlo de otra manera y se repite cosas. Entonces, pero para el producto impreso es posible que uno va a querer tener algo un poquito más pulido y limpiado. Entonces, lo que hacíamos es que Jeremías leería un fragmento del texto en voz alta, y esto sí sirve para ver cuán efectiva es la ortografía que estamos usando y si se necesita ajustar. Am, y a veces sí encuentra algo en la transcripción que se quiere modificar o limpiar, partes que son repetitivas o que suenen innecesarias. Y también uno puede querer agregar puntuación, que realmente no es algo que pertenece al lenguaje en sí, sino que en la representación ortográfica escrita del lenguaje. Y después leerlo otra vez y repasarlo otra vez, limpiar y ajustar cómo se ha escrito, modificando, leyendo en voz alta. Y si la lectura no suena natural o se omitieron cosas importantes, repetimos el proceso de ajustar el texto y practicarlo otra vez. También es imprescindible leerlo o compartirlo con otros miembros de la comunidad para que ellos vean y nos digan si se entiende así como se ha escrito y cómo se escucha. Entonces, esta parte sirve para no respaldar por solo una persona de la comunidad para que hay idea de que sí sea más accesible y entendible más ampliamente. Bueno, y después de tener el texto limpiado y más pulido, listo para el impreso, se puede hacerlo más interesante y más disfrutable, leer y ver con ilustraciones. Y hay varios recursos que se pueden encontrar en la lengua. Los dos principales que hemos usado son los dibujos en blanco y negro del ILB, que sí son adecuados al entorno mesoamericano, y otros que son más sencillos, pero en pleno color. Estos son los dibujos de Limedla, que también son diseñada para la enseñanza y la difusión de lenguas amerindias, que antes
Lo encontrábamos en el sitio web del departamento ahí en Querétaro, pero en los últimos 2, 3 años no lo hemos encontrado, pero les compartimos este código QR. De esto le lleva uno a un Google Drive, carpeta en Google Drive donde se puede ver y descargar estas imágenes que se crearon para uso abierto. Bueno, otra cosa, después de haber elaborado un trabajo con tantos pasos y tanto trabajo y tanto conocimiento, es bueno tener algo que sí se puede citar, que tiene fecha y que tiene nombres de los contribuidores y que trabajaron en el material, para dar para reconocer las contribuciones de todos, pero también para poder citarlo y para que otra persona lo pueda encontrar, que ahí está en el mundo y sí tiene nombre y fecha. Entonces, en el formateo del libro, um, incluimos información básica, qué es la lengua que se representa en el libro, qué variedad lingüística, variedad de mixteco, por ejemplo, nombre de la persona que contó la historia, el autor, digamos, a menos que prefieren permanecer anónimos, que en ciertos casos sí la gente sí contribuye su habla o su cuento y prefiere mantener no reconocido, anónimo, digamos. Nombre de la persona que grabó la historia, en primer lugar, nombre de quienes transcribieron y tradujeron la historia. En ciertos casos esto involucraba a varias personas, varios estudiantes en la clase de Field Methods con Jeremías. Nombre de la persona que diseñó el libro que lo plasmó en el documento y de dónde se prestaron las ilustraciones, con enlaces si hay enlace. Y la fecha, importantemente, fecha de la grabación y fecha de la edición del libro, del documento. Bueno, todo esto es importante para que el libro tiene el contexto de quién es, de dónde, de qué lengua y cuándo se hizo y quién. Entonces, este es un ejemplo de esta imagen, muestra la portada de uno de los libros de la clase de Field Methods que se elaboró en blanco y negro. Y en la primera página adentro, sí hay dice los roles de los contribuidores a este material. Y también al final, otra página similar que tiene los datos básicos del material, también con una manera sugerida para citarlo, si uno lo va a usar para otro trabajo, otro estudio. Esto muestra nada más partes de otros cuentos que elaboramos en la clase. En primer lugar, se puede ver un poco más texto a la izquierda, um, y que esto sí tiene escritura con los diacríticos tonales y diferentes temas en cada cuento para tener una colección que más representa a variedad de géneros de habla. Es lo que tratamos de hacer en una recolección de cuentos. Bueno, y el enfoque en cuentos, historias que tenemos fue basado porque son temas que importa a miembros de la comunidad. También puede servir como manera de enseñar y mantener prácticas culturales, y no solo la lengua indígena. Esta es una manera de transmitir saberes y valores comunitarios, si los textos sí contienen información detallada y rica así. Esto puede alentar a la transmisión de la lengua en el ámbito familiar. Tener un libro escrito de la lengua que no existía mucho material escrito en una lengua así, puede ayudar en sobrepasar esta ideología de que no se puede escribir las lenguas indígenas. También y dar el recurso físico que uno, los padres,
ya puede usar y leer a sus hijos en la casa y para que interactúen en otro contexto con su lengua. Y de hacerlo con temas culturales e importantes a la comunidad facilita el aprendizaje contextualizado de la lengua en sí. Y crea conexiones y vínculos personales entre uno y su pueblo, su cultura, sus raíces. Bueno, después de la clase, solicitamos becas para seguir trabajando y para llevar el proyecto al próximo paso, la próxima generación de los cuentos, libros de cuentos. En 2022, con una beca de Fundación de Lenguas Amenazadas, conseguimos un dinero para reclutar y compensar a artistas de la región, de la Mixteca del mismo pueblo de Mixtepec, del mismo municipio y de otros pueblos de la Mixteca. Y buscamos ilustradores a través de las redes sociales donde estábamos promocionando los materiales de la clase y del trabajo. Gracias. Y pues, como estaba comentando Eric, después de la clase de Film Methods decidimos que queríamos llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Queríamos trabajar un poco más con los cuentos, hacerlos más nuestros. Y entonces empezamos a colaborar con ilustradores de la comunidad, de la región mixteca. Y seleccionamos 6 de los cuentos que ya habíamos trabajado en la clase de Film Methods, porque representaban pues historias que estaban contadas desde una perspectiva indígena, que compartían cultura y cosmovisión y también que compartían también la experiencia migrante de la gente mixteca en la diáspora en California, Estados Unidos en concreto. Y para nosotros era muy importante poder conseguir esta beca para poder compensar a ilustradores mixtecos para que crearan el arte visual que acompañaba estas historias, porque para nosotros pues era un paso más para promover la representación propia de la gente mixteca en vez de usar ilustraciones que están pues en línea disponibles, ¿no? Y que no, pues no están necesariamente hechas por gente de la comunidad. Aquí tienen algunas ilustraciones de este primer paso de empezar a ilustrar y a crear estos cuentos con esta parte más visual también y artística. Y como pueden ver, son pues 3 ilustradores distintos con 3 estilos muy, muy distintos también. En este momento también fue cuando dijimos, pues, queremos que haya audio, queremos recursos multimodales también, no solo algo escrito, sino que queremos que la gente pueda usar esos materiales de otras maneras también. Y allí pues conseguimos algo de financiamiento del Centro Interdisciplinar de Humanidades de la Universidad de California, Santa Bárbara, para terminar las ilustraciones, porque la beca inicial pues se terminó antes de lo esperado, y para completar los materiales audiovisuales que queríamos como suplementarios. Y para eso lo que hicimos fue crear unos videos usando solo las ilustraciones o ilustraciones y texto a veces y exportar, como Eric estaba comentando antes, en subtítulo lo que teníamos en el AN para poder añadir esos subtítulos al vídeo. Y les voy a compartir un trozo solo, no el cuento entero, solo un trozo para que vean pues cómo se ve este resultado. Y esto es como, no, nosotros lo vemos como el audiolibro que acompaña a la versión escrita. Chatsini tsitachi. Nya kundakani kwendunya tanandakani nanu. Dakaba anandosa. Kachira inkira nya. Zana nyushnubiko. Zana nyura nya. Dakwara barrenche. Dakitara tsiñanira.
tana tsikwecha tsinita atsira ñuga. No, solo era un trozo del video. Ah, entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues eso es muy corto aquí, pero si alguien está más interesado en saber cómo hicimos los audiolibros o quiere saber más, estaremos encantados de responder preguntas sobre esto después. Lo primero que hicimos fue editar la historia en fragmentos, decir más o menos pues qué fragmento va bien con cada imagen, ¿no? De las que teníamos. Entonces grabamos el texto para cada fragmento o para cada página por separado. Esos serían los casos en los que estábamos trabajando con textos que originariamente había contado Jeremías. Cuando trabajamos con textos que habíamos grabado durante nuestro trabajo de campo, como no siempre podíamos trabajar con la persona que lo había grabado, no quisimos tocar ni regrabar los textos, entonces sencillamente cortábamos la parte del audio que iba con cada imagen. Ahí cortábamos el audio y nosotros usamos PowerPoint para crear este video, para no hace falta descargarse aplicaciones especiales. Pues se puede usar Canva también, que está disponible en línea. Y pues en cada PowerPoint, pues cada diapositiva de PowerPoint, le pusimos una imagen, le añadimos un audio y lo exportamos como video. Y de allí pues le añadimos el subtítulo de Elan. Eso, esto es la primera parte, la primera vez que mejoramos los cuentitos. Los publicamos individualmente, las historias, con el arte que habíamos tenido de cada ilustrador. Aquí pueden ver un poco cómo se veían. Pues tenemos en la izquierda uno de los cuentos, lo convertimos en cómic. Esto fue uno de los ilustradores que dijo que él quería crear un cómic. Y pues nosotros encantados de que la historia se creara un cómic y es así que tuvimos que trabajarla un poco más porque era un cambio bastante más grande de lo que se había contado como historia oral a un cómic. Y luego en la derecha tenemos un ejemplo de otra historia que esta es la primera vez que la trabajamos, no la habíamos trabajado en la clase de Film Methods, esto es algo que grabamos en nuestro propio trabajo de campo. am, y como pueden ver, pues también con esa idea de crear un material que tenga pues su título, su fecha y toda pues, la información de quién grabó, quién transcribió, todo eso. Lo hicimos primero por cada libro por separado, en versiones PDF que están disponibles en nuestra página web. Lo compartimos también en las redes sociales y todos estos libros acompañados de esta versión audiovisual como la que les acababa de compartir. También los imprimimos y dimos algunas copias a gente de la comunidad. Aquí pueden ver una foto en la parte izquierda donde están algunos de estos cuentitos en un café en la plaza central de Mixtepec. Para hacer este paso más adelante, ¿no? Habíamos empezado la presentación diciéndoles, pues no requiere mucho trabajo hacer este tipo de cuentito, cierto. Sí requiere más trabajo llevarlo a este punto, ¿no? Porque pues hay mucho más trabajo de pulir la transcripción y mucho más trabajo también de coordinar ilustraciones y editar y hacer los videos. Eso sí lleva un poco más de trabajo. Pero estos resultados son también mucho más duraderos y más visualmente agradables, ¿no? También, pues, más gente de la comunidad está involucrada en el proceso, no es algo que, pues, hacemos en la clase de Film Methods con Jeremías y podemos descargar las imágenes, sino que buscamos a gente de la comunidad para que también trabajaran con las imágenes. Y además de eso, este proceso de pulir estos textos tantas veces, sobre todo los textos que originalmente había contado Jeremías, pues nos llevaban también a resultados descriptivos, ¿no? A cuestiones más analíticas como cómo se maneja la información en el discurso oral, cambios que estábamos haciendo el discurso oral, muchas veces se usan am, palabras o partículas que nos ayudan a indicar que no he terminado aún, pero necesito respirar un poco y luego sigo hablando, ¿no? Ese tipo de cosas que pues
a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta tan rápido o en ese momento, pero que trabajar en estos textos pues también nos dio acceso a este tipo de información. Entonces, pues en este momento estábamos ya bastante contentos con el resultado que teníamos, pero seguía sin ser un libro de verdad, ¿no? Como veíamos aquí, pues son impresiones en un papel un poco grueso, sí, pero seguían siendo impresiones con papel, y aunque sean más duraderas y sean más atractivas, pues el día que llueve y se moja, ya no, ya no dura, ¿no? Queríamos un libro. Para eso, pues tardamos un poco más, pero finalmente pudimos y ya tenemos disponible este libro que sacamos hace relativamente poco, hace un par de meses que lo tenemos, que lo titulamos Kimitsu Chibi. Y a lo mejor luego más tarde en la ronda de preguntas, a lo mejor Jeremías puede elaborar un poco sobre el porqué de este título. Como ven, es un libro de verdad, ya no es algo impreso en casa, sino que ya pues tiene todas las partes de lo que sería un libro. También pueden ver igual, ¿no? Pues como el título y toda la información de instituciones que han apoyado, etcétera. Porque queríamos eso, un libro más real, ¿no? Aquí pueden ver una imagen de una de las historietas dentro del libro, una de las historietas que nos contó el tío Nazario, que Jeremías antes nos mostró una foto de él grabándolo un poco antes de que se nos fuera. Esa es una historia que nos cuenta un poco de mitología local sobre cómo se fundó, cómo llegó a establecerse Mixtepec, con una historia de los gigantes que estaban antes en Mixtepec. Conseguimos un poco de financiamiento del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de Oregon, que nos dio para ilustrar dos historias más y para imprimir el libro. Y para esta impresión colaboramos con la editorial boliviana Talleres Gráficos Quipus, que si alguno de ustedes es de Cochabamba, a lo mejor la conoce, porque teníamos una compañera que es de Cochabamba, que había trabajado con ellos, y ya teníamos ese contacto y pues así empezamos a trabajar con ellos. Decidimos las historias en base, pues en parte en base a las que ya teníamos más trabajadas, porque queríamos tener el libro este verano, y también añadimos dos historias más, queriendo que representara diferentes géneros del habla. Tenemos cuentos tradicionales, tenemos mitología local, tenemos anécdotas familiares, tenemos comentarios social y costumbres, tenemos conocimientos y prácticas tradicionales pues de cómo cuidar a abejas o cómo cuidar y cocinar a los chivos, y también de la experiencia migratoria. En el libro hay cuentos, grabaciones de cuatro hablantes distintos, de distintas edades y de dos pueblos distintos, aunque también, como decía Jeremías antes, pues puede ser que de más, porque pues mucha gente ha vivido en más de un pueblo y entonces es un poco difícil a veces identificar con solo uno de los pueblos del municipio. Y aquí pueden ver una imagen del índice del libro, que es la única parte del libro que tiene la traducción en español y en inglés del libro impreso. También creamos material suplementario disponible en línea. Está en proceso, sobre todo para las dos historias nuevas, no está terminado aún todo, pero estamos trabajando en ello. Si van a este QR les va a llevar a una página web donde están todos los títulos de los libros, y si van a cada uno de esos títulos tendrán toda esta información suplementaria. Tenemos la versión en PDF descargable de cada cuento o historia tal como está editada y diseñada en el libro impreso. Una versión trilingüe en mixteco, español e inglés, que también es descargable, está en PDF y es ilustrada. No es la versión editada y diseñada del libro porque no trabajamos con la editorial con la versión trilingüe. La versión trilingüe la hicimos nosotros
usando Canvas, que está disponible en línea. Y luego tenemos dos videos con el audio, uno como el que les mostré antes y ahora les voy a mostrar otra versión. Y las historias, con la excepción de las dos nuevas que aún estamos trabajando en ellas, también incluye versiones glosadas de cada cuento e historia. Y ahora, pues, en esta diapositiva solo les quería enseñar cómo se ve alguno de esto. Pues aquí tienen, por ejemplo, la versión en PDF de la historia, la versión trilingüe, la versión glosada, como pueden ver. Y luego también las dos versiones audiovisuales, una que es solo la imagen con el subtítulo y otra en la que se ve la página entera del libro y que se puede leer junto con el audio. Les voy a poner un trozo de esta también para que vean cómo se ve este formato de audiolibro. Nu chachuna tsabi. Nanda kani nishinya chachuna tana nyaka atsina tsabi. Tsabi ku inya chaka tsabi ku cha ba atsinira samego sandabi asansabi. Chaka tsabira tsayachiko onjo agara. Taninya kwe tana bichinya tsa kwa tana inya kwe tsa akana kakana tana kwe nyesi tananya tanda ana. Y para que vean que es otro formato de audiolibro. Entonces, cada historia tiene los dos para que pues cada uno pueda decidir cuál es la modalidad que mejor le va para usar este material. Después, pues, cuando ya tuvimos el libro, hemos estado repartiéndolo. Hicimos una presentación del libro en Santa María, en California, Estados Unidos. Y también pues hemos estado yendo a bibliotecas públicas del área de Santa Bárbara y San Luis Obispo, son dos condados, y también Ventura, tres condados de la zona central de California, al norte de Los Ángeles. Y hemos estado también en algunos community colleges, como universidades um, en las que también pues sabemos que hay alumnos mixtecos, para dar copias del libro y para que la gente pues tenga acceso a este libro a través de las bibliotecas públicas de la zona también. Y aquí pueden ver en una de las fotos muchísimas cajas. Esto es cuando nos dieron los libros, que pues había muchos y, pues también llevarlos y mandarlos a los distintos sitios fue también todo un reto. Para hacer algo así, pues hay muchas piezas en movimiento, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos al principio, crear un material estático, accesible, descargable, no es difícil, sí, pero claro, llegar a crear un libro sí que nos ha llevado muchísimo más trabajo y es algo que sí que es mucho más involucrado, ¿no? Aquí pues fue un intento de resumir los diferentes roles que son necesarios para la creación de un material así. Y la parte que está dentro de la burbuja verde son roles que en su totalidad o en parte asumimos nosotros mismos, como grupo principal que estaba trabajando en esto, pero también necesitamos pues mucha otra gente para colaborar, ¿no? Pues entonces, claro, si uno quiere crear un material así, pues habrá que tener narradores, alguien que cuente las historias, ¿no? Gente que grabe las historias, necesitamos transcribir, traducir, gente que nos ayude a corregir a veces estas traducciones, am, editores de la parte escrita, análisis o lingüista que haga pues las glosas. En nuestro caso queríamos añadir las glosas a la versión final. Editores de la parte audiovisual, pues hacer los videos, recortar, pues eso también lleva mucho tiempo. Consultantes culturales, a veces pues trabajamos muchísimo en las traducciones con Jeremías, pero también con
con otra gente de la comunidad, como la hermana de Jeremías, por ejemplo, u otra gente que sí, que ha vivido allí toda su vida y con la que podíamos preguntar cosas. Por ejemplo, cuando antes hablábamos de la historia de los gigantes, de la fundación mitológica de Mixtepec, y hablamos de los gigantes, pues era algo que tuvimos que consultar a más gente, cómo traducir exactamente a qué nos estamos refiriendo y tener un poco más de contexto cultural, ¿no? Pues también los ilustradores con los que hemos trabajado, pues buscar financiamiento, luego lo van a volver a ver, pero si vieron en la portada del libro hay muchísimos logos de muchísimas instituciones diferentes. La editorial, en nuestro caso, la editorial Talleres Gráficos Kipu. Compañía de envíos, nosotros estábamos trabajando en 3 países distintos, entonces muchas cosas tenían que enviar. Intermediarios muchas veces para cada una de estas instituciones o roles. Para la editorial con Bolivia, por ejemplo, nuestra compañera no, hizo de intermediaria y era ella la que iba en persona a las reuniones que teníamos que hacer con la editorial. Y también la administración de la universidad, al fin y al cabo, para imprimir este libro, el financiamiento que conseguimos fue un financiamiento de la Universidad de Oregon, y pues ha habido también hemos tenido que hacer mucha coordinación con la administración de la universidad, porque pues muchas veces pues contrataciones con gente que no vive en Estados Unidos en este caso, o en otros países, pues también conlleva un trabajo de papeleo y un trabajo de mediación entre la universidad y la gente con la que estamos colaborando. Queríamos terminar con algunas reflexiones, pero ya para invitar a más preguntas y comentarios de todos ustedes. Solo decir, pues, como ya estábamos comentando, que son muchísimas piezas para coordinar y encima, pues, si hay más de un país involucrado al final, eso siempre conlleva, al menos a nivel burocrático, un poco más de trabajo. También los envíos internacionales, tuvimos nuestros problemas con el envío. Al final todo llegó. Hay libros en Estados Unidos, en California, y la mayoría de los libros ya están en Oaxaca con Jeremías, entonces estamos contentos. El tema del papeleo y de los procesos para pagar tanto a intérpretes como a la editorial, pues también es algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando el financiamiento viene de instituciones como universidades, pues tienen también sus reglamentos que a veces son muy estrictos. Hay pocas oportunidades para financiamiento de este tipo de trabajo, es cierto, y nosotros hemos tenido que trabajar con muchas becas distintas, y muchas veces no eran becas que iban para el libro, sino que iban para documentación y recolectación de datos nuevos. Y nosotros pues también, como en parte de eso era hacer la transcripción, pues hemos podido también financiar el proceso de transcripción y traducción a través de estas becas, aunque no fueran directamente con el libro, ¿no? Y hay muy poca beca para creación de materiales audiovisuales también. Pero sí que es verdad, pues eso nos ha llevado a mejor trabajo en equipo. Hemos tenido reacciones muy positivas por parte de miembros de la comunidad y estamos encantados. O sea, básicamente el mensaje final es que vale la pena hacer todo este tipo de trabajo, porque ahora tenemos este libro que es precioso y que estamos muy orgullosos de ello. Que antes de terminar, queríamos decir muchas gracias a todo el mundo que ha participado en este proyecto. Aquí está todo el mundo por orden alfabético, y todas las instituciones que han financiado el proyecto. Y muchísimas gracias por escucharnos y pues estaremos encantados de responder sus preguntas. Bien, muchas gracias, Jeremías, Eric y Guillem, por la presentación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera tomar directamente la palabra antes de pasar a los comentarios escritos, lo podemos hacer así de esa manera. Pueden encender su micrófono o alzar la manita en Zoom para que podamos arrancar, ¿vale? En lo que algunos de los compañeros se animan, bueno, tenemos algunas preguntas ya por aquí
en el chat. Podemos comenzar con eso, ¿no? En el caso de Carlos Alturo, pregunta si la tradición oral puede considerarse una herramienta para la conservación de la cultura y la transmisión de saberes. ¿Cómo podemos incorporar el uso del libro sin perder la tradición oral para la conservación de historias, cuentos y leyendas presentes en un territorio? Contestamos primero esa pregunta y luego le damos la palabra a Dioscora Trinidad, que también había puesto una pregunta en el chat, pero le damos el espacio también para que haga su intervención oral. Entonces, comenzamos. Muchas Quien gracias. quiera. Muchas gracias por las preguntas. Carlos, la tradición oral puede considerarse una herramienta para la conservación de la cultura de transmisión de saberes, sí. Sí, así es y así ha sido siempre y ojalá que así siga y que siga siendo, bueno, pues que se siga practicando, ¿no? En cuanto a incorporar el uso de libros sin perder la tradición oral, nosotros creo que, bueno, cuando nos lo estábamos contando, pues a lo mejor también había mucha información. Hemos estado contando que sí que íbamos puliendo y a lo mejor también adaptando un poco a la modalidad escrita. Eso, pues eso fue con cuentos e historias que había contado Jeremías, porque también era pues su preferencia en ese momento. Más adelante, con cuentos que hemos estado trabajando con otra gente, no los hemos tocado de su versión oral. Están transcritos, pero no los hemos tocado de su versión oral, no hemos querido tocarlos porque pues el cuento, por ejemplo, de los gigantes que estaba contando antes, esto es algo precioso que pudimos grabar con el señor Nazario antes de que falleciera y es que se contó de esa manera y así es como queremos que se tenga, ¿no? Entonces, sí se pueden, nosotros a nuestro entender, sí se puede usar un libro para incorporar o para mantener ese libro toda esa tradición oral y darle el respeto que necesita esa tradición oral. Y también por eso lo que queríamos de acompañar todo lo que está en el libro del material audiovisual también, porque la gente pueda escuchar cómo se contaron esas historias y, y que pues si alguien no quiere leerlas y prefiere sencillamente escucharlas, que así fue como se contaron, que las pueda escuchar directamente. No sé si Eric o Jeremías quieren añadir algo. No, Guillem, creo que claramente, como lo dijiste, ¿verdad? Porque siempre hay opiniones diferentes y muchas veces, como, como dices, ¿no? Tienen esa opción y hay personas como dentro de la comunidad también que quiere eso y hay personas que no, o sea, como persona también que no quiere que ni se escriba porque, pues que no se escribía antes, ¿no? Pero eh, creo que hemos hecho, ¿cómo se dice? Considerado eso, ¿no? De ser muy flexible, de muchas opciones, de puro audio, otros como en video, ¿verdad? Como también cuando estuvimos documentando, grabamos, preguntamos a las personas, ¿quieren que se le grabe en video o puro audio, ¿verdad? O si hubieran dicho, pues no quiero que me graben nada, quiero que escriban lo que voy a contar, tal vez pues, hasta eso hubiéramos intentado, porque eso se trata, ¿no? Tratar de documentar lo más que se pueda con diferentes alternativas que la comunidad se sienta bien y también que podamos también, ahora sí, conservarlo, ¿no? Porque esa es la idea, porque creo que muchas veces, a veces pensamos nada más en el ahorita y no pensamos en el qué va a pasar de aquí a 15 20 años, ¿no? Y entonces, sí, creo que es todo lo que puedo decir. Ok, le damos la palabra a Dioscora para que pueda justo hacer su intervención y seguimos ahora con las demás preguntas. Adelante, Dioscora. Buenas tardes a todos. Primeramente, felicitar a los hermanos de Ñusabi, por este gran trabajo, ¿no? Porque la escritura, pues, no es tan sencilla. Y hacerle dos preguntas. La primera, no sé si ustedes todavía no tengan en mano la norma de escritura
del Tunsabi, que pues en lo que es la nación Ñunsabi que está aquí en México, que es Puebla, Guerrero y Oaxaca, pues ya consensamos, ¿no? Digo, no quiere decir que tenga que ser impositivo, porque tiene que ser consensuado. Esa es la primera. Y la otra, no sé si ustedes ya tengan algún contacto, algún programa que nos permita facilitar la escritura de los tonos, que es una cuestión un poco compleja eso de los tonos, porque yo estoy viendo en la escritura de ustedes que ustedes ya tienen aquí tonos de contorno. En la última, en las gracias que están dando aquí, ya veo que está así le decimos a los niños. Y para nosotros aquí en Guerrero, ese tono, esos tonos de contorno son muy complejos. Entonces, nada más estamos usando el diacrítico normal, el invertido para manejar tono alto, bajo con los niños y el medio, nada más para trabajar con niños, porque realmente es súper complejo. Entonces, no sé, yo quisiera saber, ¿hay un programa que nos ayude a colocar esos tonos o no existe? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Y por favor, Erika y Jeremías, si quieren interrumpirme en cualquier momento o añadir cosas. Voy a empezar por el final. En programa no conozco si hay alguno, no creo que haya. Nosotros al final es verdad, escribir los tonos es algo complicado, por eso también la transcripción también lleva más tiempo, porque nos lleva mucho más tiempo pues ver cómo es el tono, lo complejo que puede llegar a ser algunos de esos tonos de contorno. Y al final, pues a veces incluso la representación, como bien decía usted, a veces es algo un poco simplificada, sencillamente porque es bastante complejo a veces capturar todos los contornos tonales y toda la complejidad que tiene el tono en algunas variantes mixtecas. Am, Nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente el análisis en esta variante en concreto. Ah, pues llevamos años de escuchar, de comparar, de ver cómo es y de cuáles son los tonos que deberíamos estar representando. Am, y no les representamos todos en el sentido de que a nivel fonético hay más complejidad de la que estamos representando. Este es un sistema que a nosotros no, nos funciona para representar las diferencias principales que vemos en los tonos en la variante de Mixtepec. En otras puede ser que sea distinto y que haya que cambiar algunas cosas. Otra cosa que nosotros siempre decimos, y antes había una diapositiva que hablaba un poco sobre esto, los tonos es algo que es complejo de escribir. No estamos acostumbrados a escribirlos y además, de hecho, pues cuando hay muchos diacríticos, ¿no? A mucha gente se le ve raro el texto y como que le causa a veces incluso un poco de rechazo ver tantos diacríticos. Y una cosa que nosotros siempre hemos dicho es que bueno, pues no hay que escribirlos todos siempre, ¿no? Cuando alguien es un hablante de la lengua que la habla fluidamente, muchos de estos tonos no los necesita porque por contexto ya sabe qué palabra es y qué tonos va a ser. Hay otros que no, que sí que los va a necesitar porque puede cambiar el significado de la frase, ¿no? Y allí pues un hablante fluido puede más o menos decidir cuáles son las diferencias que hace falta remarcar. En nuestro caso, como trabajamos también en la diáspora y con gente que ya no lo habla fluidamente o que lo quiere aprender, decidimos capturar al máximo posible todos estos cambios de tono para que alguien que no lo habla fluidamente lo pudiera leer, ¿no? Y en ese sentido es un poco, siempre usamos la misma analogía, que es un poco como, no sé si están ustedes familiarizados con cómo se escribe, por ejemplo, el árabe, se escriben todas las consonantes, se escriben algunas vocales largas, pero no se escriben todas las vocales. Pero para materiales para niños o materiales para gente que lo está aprendiendo, sí hay maneras de escribir las vocales, ¿no? Pues un poco con eso pensamos con los tonos, que a lo mejor pues no hace falta ponerlos si alguien no los necesita,
pero tenemos las herramientas para ponerlos si es necesario, como para materiales para gente que lo está aprendiendo o para gente que a lo mejor pues no lo habla fluidamente o en contextos donde sí hace falta que esté esa diferenciación. En cuanto a la otra pregunta, y perdón que me estoy explayando un poco en las respuestas, en cuanto a la otra pregunta, sí conocemos que existe la norma de 2022 y de hecho muchas de las cosas que escribimos pues van acorde a esa norma. Tenemos algunas diferencias solo porque pues, hemos intentado adaptarla al máximo posible a la variante de Mixtepec para que funcione en esa variante y para que funcione también en el contexto de la diáspora en California. Pero como decíamos antes, las ortografías, o al menos como nosotros lo estamos viendo, somos muy flexibles en cómo adaptarla. Y lo bueno de todo este material que está digitalizado es que es muy fácil cambiarlo. Entonces, nosotros vamos a ir probando, vamos a ir viendo. Y pues si en algún momento hay que hacer algunos cambios o hay más consenso en Mixtepec, porque también en el municipio tampoco no hay mucho consenso de cómo escribir ciertas cosas. Cuando se llegue a ese consenso, los materiales se cambian de acuerdo a lo que se haya decidido. Bien, muchas gracias. Yo quisiera añadir una pregunta antes de pasar a las demás que tenemos acumuladas sobre la recepción que han tenido. Como bien lo explicaron ustedes, pasaron ya por varias etapas, ¿no? La más reciente con la última publicación ya del libro físico, pero en términos generales, esta propuesta de escritura que ustedes están tratando de promover, ¿no? Que es bastante particular por las razones que ya explicaron. ¿Qué efecto ha tenido en los lectores, ¿no? Si bien ustedes también han dicho que han apostado por tener, digamos, soportes multimodales, ¿no? O sea, que no solo sea lo escrito, sino también pensar en el video, en el audio. Lo cierto también es que hay un fuerte componente sobre lo escrito, ¿no? En los materiales con los que han trabajado. Y al estar apostando justamente por la lengua escrita, pues cuando hacemos eso, evidentemente lo que queremos es que se formen lectores, ¿no? Y que llegue justamente a personas que puedan leer estos recursos. Y hacia allá es justamente lo que me gustaría saber un poco más, ¿no? ¿Cuál ha sido justamente la experiencia de recepción entre esas posibles comunidades de lectores que probablemente incluso se van gestando, ¿no? A partir de que estos materiales se van creando, no es que exista ya quizás una tradición de lectores en Mixteco por todas las variantes, pero en gran medida, una vez que se tiene un recurso, como los que ustedes han estado produciendo, pues buscamos, ¿no? Que ese eco se vaya constituyendo. Entonces, eso, si nos pueden contar un poco de cómo ha sido la recepción de las personas, ¿no? El efecto que han tenido ya al intentar leerlos, disfrutar justamente de estas historias, ¿no? Y por supuesto también el efecto que han observado de la propuesta de escritura que están ustedes promoviendo, ¿no? Sobre todo porque, como bien dijeron, los diacríticos espantan a mucha gente, ¿no? Entonces, cuando ves una escritura como las que ustedes fueron mostrando, no es muy frecuente ver algo así y me parece interesante saber un poco más de cómo lo ha recibido, ¿no? La gente. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que hay diferentes cuestiones. Una es que, pues, para mucha gente, sencillamente tener el libro en sí es un símbolo de valorización de la lengua para mucha gente. Lo lea o no lo lea, el libro en sí es ese símbolo y ya aporta esta valorización de la lengua. En cuanto a lectura, creo que estamos demasiado pronto para evaluar mucho de pues cómo, porque no, como bien decías, no hay una tradición necesariamente de leer en mixteco. Sí hay gente que escribe en mixteco muchísima y hay mucha gente algunas que lo leen y sí, pero no es una tradición extendida dentro de la comunidad de agarrar un libro y leerlo en mixteco.
Nosotros sí que hemos estado trabajando con gente, hemos dado a gente tanto en la diáspora como y ahora que los libros han llegado a Oaxaca. No hemos tenido oportunidad aún, porque llegaron hace poco, pero vamos a hacer pues, eventos también en Mixtepec para hablar del libro y para usarlo y para pues, hacer más talleres y trabajo con eso. Nosotros los dos materiales que hemos ido compartiendo, una cosa que hicimos mucho antes del libro, en las primeras versiones que estaban en blanco y negro, la primera vez que las llevamos a Mixtepec, las llevamos sin tonos y con tonos, todas. Y entonces trabajamos con gente de preguntar, pues, cómo lo va a leer sin los tonos, cómo lo va a leer con los tonos. También por eso, porque ya habíamos oído por parte de algunos hablantes que los diacríticos daban un poco de miedo y dijimos, bueno, ¿y si no los ponemos, qué pasa? Entonces hicimos esa prueba de leerlos con diacríticos, sin diacríticos y luego con los diacríticos, obviamente primero explicando cómo funcionaban. Y sí que, pues, de eso nos dimos cuenta, de que un hablante fluido es capaz de leerlos sin los diacríticos, a menos que luego haya cosas como que si el pasado o el presente se diferencia por el tono o si la negación, no sé qué. Hay contextos en los que sí necesitaba. Pero gente que no lo hablaba tan fluidamente, gente a lo mejor más joven que sí lo entendía, pero no lo hablaba tan bien, pues iba mucho más a ver el diacrítico, ¿no? A ver cómo era para poder hacerlo bien. Y allí fue cuando nosotros decidimos mantenerlo en estos materiales. También todos estos materiales se podrían editar sin, ¿no? Nosotros no, digamos que no estamos diciendo que esta es la manera de escribir el Mixteco de Mixtepec. Esta es una que nosotros creemos que funciona para gente sobre todo para gente que lo quiere aprender o gente que a lo mejor no lo habla tan fluidamente. Y luego ya pues se puede cambiar. No sé si me estoy dejando alguna de las preguntas que hiciste, Pedro. No, 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 que correcto. Con eso creo que se va cubriendo buena parte de lo que les planteaba. Paso a recuperar más preguntas de las que tenemos aquí en el chat. Ángel Martín Osorio pregunta sobre la elección, ¿no? De este tipo de recursos. Es decir, ¿por qué optaron por este tipo de historias y, digamos, la apuesta en general por este tipo de recursos? Si hubo también criterios pedagógicos por los cuales optaran, ¿no? Por un material sobre historias de este tipo. Ujú. Eric, go ahead. Ajá, ya, sí puedo contestar. Queríamos un rango de temas, una variedad de géneros de habla y, y de libros como platicamos en la presentación. Los temas culturales sí le interesa a la gente porque lo vincula a su pueblo, a su familia, a su historia. Entonces la parte cultural es algo que sí le interesa a la gente y sí se puede usar para fines pedagógicos, porque sí tienen la parte del audio en la web con el código QR que uno puede ir viendo el libro y pasando palabra por palabra, escuchando la voz del hablante. Entonces también esto también vincula la voz, la tonía de la voz con los diacríticos de los tonos, porque realmente no hay cambios contextuales tonales, pero no muy grandes. Um, entonces este tipo se seleccionó simplemente por su contenido cultural y por representar diferentes voces de la comunidad y diferentes pueblos y diferentes géneros de habla para tener un rango de tipos de habla que sí puede ser usado y no simplemente en un solo género, como los cuentos folclóricos que son muy divertidos y sí, son divertidos o chistosos. Y sí tenemos uno de estos, pero también otros como más de práctica tradicional, de cómo trabajar con la miel
O como narrativas personales, ¿no? Que hace, como explica cómo es pasar a la frontera, al norte, que es una experiencia que no todo el mundo tiene, pero sí es hablado de alguien que sí lo ha experimentado. Y Ok, solo, muchas... Sí, adelante, perdón, adelante. sí, no, solo quería añadir allí que otro, bueno, pues, pues dentro de todo, eso era el corpus del que pudimos elegir. Una cuestión que tuvimos mucho en cuenta para el desarrollo de este material, como queríamos tener el audio y queríamos respetar el audio original, no queríamos volver a grabarlo ni modificarlo. La gente que nos pidió, dijo que prefería permanecer anónima, no elegimos esas historietas. Había un par que nos gustaban mucho y que hubieran ido muy bien para diversificar, y añadir más voces de otros pueblos, pero sabíamos que si compartíamos el audio, pues claro, esa persona no iba a ser anónima y entonces no añadimos esa parte, que es algo pues también que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan este tipo de materiales. Ok, muchas gracias. Tengo por aquí otra pregunta sobre, o más bien una sugerencia de las recomendaciones que podrían dar para poder trabajar o transformar las historias desde el oral hacia lo escrito. Cómo lo hicieron, ¿no? Si tuvieran alguna recomendación para quienes documentan textos orales, ¿no? Como los que ustedes trabajaron y sobre todo en este proceso que mencionaron de ir puliendo, ¿no? En la presentación se mencionó varias veces que los textos fueron como retrabajados, corregidos, etcétera. Si pueden compartir un poco más de ese proceso y las recomendaciones que harían para quienes trabajan también con textos orales. De ese tipo. Ujú. Sí, pues primero decir que claro, nosotros tuvimos la suerte de algunas de las historias con las que estamos trabajando las había contado Jeremías originalmente, y Jeremías y yo durante mucho tiempo trabajábamos entre 5 y 9 horas a la semana juntos y teníamos mucho tiempo juntos para trabajar, volver a repetir la historia, volver a leerla, volver a modificarla y pulirla, ¿no? Que no siempre es el caso. Una cosa que nosotros aprendimos haciendo esto, sin embargo, es que a lo mejor no hacía falta pulir tanto. Y en eso me refiero a que pues nos encontramos alguna vez, me acuerdo que estábamos trabajando con esto y puliendo y haciendo algunas modificaciones y nos preguntamos hasta qué punto esas modificaciones no vienen dictadas por lo que nosotros tenemos en la cabeza como el estándar escrito del español, de cómo se cuentan historias en español. Y ahí es cuando dijimos, bueno, es que nosotros lo que queremos es contar las historias en mixteco, que estén en mixteco, como se cuentan en mixteco, y no ponerlas dentro de un formato español de contar historias, ¿no? Y allí fue cuando empezamos a pensar un poco más, de manera más crítica, de lo que estábamos quitando, lo que no estábamos quitando, el papel de la puntuación, etcétera. Allí pues cada uno tiene diferentes intuiciones y diferentes opiniones de cómo trabajar con eso. En nuestro caso, hicimos mucho trabajo de reflexión, de ir atrás y volver a recuperar cosas a lo mejor que habíamos cortado del oral. E incluso más adelante, cuando ya empezamos a trabajar con historias que no había contado Jeremías originalmente, respetamos la forma oral al 100%. Entonces, la versión que está escrita en el libro es una transcripción del oral, que sí que añadimos un poco de puntuación, más que nada porque facilita la lectura, pero mantuvimos la forma oral al máximo, porque al final así es como se contaron las historias y queríamos respetar esa parte. Entonces, cuánto cambiar y cuánto pulir, allí cada hablante también tendrá sus opiniones y al fin y al cabo, pues es su historia y hay que respetar esas opiniones y alguno querrá cambiar más y otros querrán cambiar menos. En el caso que nosotros teníamos
trabajar con algunos cuentos que nos habían contado algunos hablantes que habían dicho, sí, hagan cuentos, pero nosotros ya no teníamos el acceso de volver a trabajar con esa gente, como por ejemplo el señor Nazario, que falleció poco después de que grabáramos. Pues allí respetamos la forma oral al 100%, no cambiamos nada. En cambio, con los cuentos que contó Jeremías sí que hicimos mucho trabajo reiterativo de ir repasando, ir hablando, ir reflexionando de qué estamos haciendo, compartirlo con más gente, ver si la gente lo entendía, si nos estábamos dejando cosas, etcétera. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya la sesión. Tenemos por aquí varias felicitaciones de Ada Ordóñez, también de Pablo Martínez. Erika Mesa dice también que es un trabajo muy interesante, un buen trabajo el que han realizado. Y que qué bueno que apostaron por mostrar este tipo de narrativas directamente desde los pueblos originarios. Yadira Lira también agradece y los felicita por su investigación y por lo que les permite a la audiencia aprender justo a partir de su exposición. Mila también los felicita por la investigación, por el proceso de sistematización y por haberlo compartido también esta tarde. Y también Agustín Jiménez, muchas gracias por compartir la experiencia. Es una verdadera propuesta pedagógica. Nos saluda desde Salta, en Victoria, Argentina. Y por último, Carlos Luis Maldonado, también desde Oaxaca. Gran presentación y trabajo y muchas felicidades a todos por lo logrado. Pues no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento a Jeremías, a Eric y a Guillem por la presentación de hoy. En la grabación que queda de esta sesión encontrarán los QRs que ellos fueron presentando, por si alguien más quiere consultar o tener acceso a los materiales que los colegas presentaron, pueden regresar a la grabación y escanear los QRs que ellos nos mostraron a lo largo de su presentación. Les agradecemos entonces mucho el que hayan compartido con nosotros esta tarde su conferencia y les invitamos para que nos acompañen el próximo martes a la presentación de Moisés Susho, una mirada a la educación intercultural bilingüe en secundaria andina del Perú, desafíos y perspectivas de innovación. Entonces tendremos esta siguiente presentación que se centrará justamente esta vez en la experiencia peruana y hablaremos de la educación intercultural bilingüe en secundaria, que es normalmente algo que, por ejemplo, en México no tenemos muy disponible, ¿no? Llegamos hasta a nivel primaria, pero esta experiencia nos compartirá también cómo lo están haciendo en Perú en un nivel diferente. Pues muchas gracias a todos, gracias colegas por la presentación, les agradecemos a todos la asistencia y la grabación quedará disponible para quienes quieran revisar nuevamente la conferencia. Hasta pronto, muy buenas tardes a todos. Hasta pronto, buenas tardes.